Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos en un nuevo encuentro de Podcast de la Libertad y hoy vamos a tener el honor de conversar con Karina Mariani sobre su nueva obra, sobre un tema muy interesante, muy polémico. No vamos a hablar de economía, por suerte, y vamos a hablar sobre su nuevo libro, que es Las guerras que perdiste mientras dormías. Cómo la ideología woke invadió el mundo sin disparar un tiro. ¿Cómo estás, Karina? Gracias por esta posibilidad de charlar con vos. No, gracias por invitarme, Martín, un gusto. Bueno, en primer lugar, felicitaciones y qué bueno que hablemos de estos temas desde las ideas de la libertad, que en general le dejamos el ámbito cultural gramsciano, digamos, a la izquierda, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Es menos, pero es cierto que durante mucho tiempo el liberalismo, por lo menos el liberalismo que hablaba de impuestos y que hablaba de bajar el gasto y demás, dejaba estos temas un poquito de lado. Sí, y para empezar a hablar te pregunto, ¿qué es la ideología woke? Bueno, viste que se puso bastante de moda, de pronto todo el mundo está hablando de que esto es woke, lo otro es woke, lo otro es woke, pero lo cierto es que si bien es un tema que se puso como ahora lo habla Trump o lo habla Milei o lo habla mucho, viene de larga data. El wokismo, la ideología woke, que viene de este concepto muy de la nueva izquierda, de estar despierto, habla acerca de lo que esta nueva izquierda, la izquierda post caída del muro, la izquierda post implosión de la Unión Soviética, hizo, que fue ampliar su marco, su campo de acción, su marco de referencia a los colectivos. Cuando ya no pudo hablar tanto de las dominaciones de clases y toda esa forma de dividir el mundo que tenía, fue a dividir el mundo en algunos colectivos que esta ideología considera que son ontológicamente oprimidos, históricamente oprimidos y por tanto siempre oprimidos, y que nosotros socialmente no nos damos cuenta. Entonces tenés que despertar, este es el woke, despertar a conocer, a ver todas estas injusticias estructurales que están dentro de nuestra sociedad y que vos no las tenías claras. O sea, vos quizás, Martín, que sos un sudamericano, no sabías que eras un pobre oprimido, y entonces la ideología woke viene aquí a aclarártelo. Yo soy mujer, bueno, quizás no sabía que era oprimida, acá viene el wokismo. Viene de estar despierto. Es una reversión, es te diría un rebranding de la vieja izquierda que conocemos perfectamente, pero que cambia un poco su sujeto histórico, va a gerenciar ya no a la famosa clase obrera, a la clase trabajadora, sino a varios ismos que hemos visto crecer durante todo este tiempo. Los feminismos, los indigenismos, todos estos, los ecologismos, todos estos colectivos que de alguna manera ellos consideran que son oprimidos y que tienen que ser liberados. Es la vieja historia de siempre, un poquito renovada. Y es muy interesante el título de tu libro, Las guerras que perdiste mientras dormías. ¿Podés contarnos qué significa esto? Bueno, es que justamente ahora sí hablamos mucho cuando el feminismo radical enloqueció y vemos todas estas contradicciones de las marchas feministas con la bandera palestina, cuando vemos las contradicciones de la autopercepción, cuando vemos la locura en la cual se habló del ecologismo que hablaba del decrecimiento, que iba contra la producción de alimentos, que iba contra el desarrollo. O sea, ahora cuando enloqueció estamos hablando del wokismo, pero en realidad el wokismo tiene una larga carrera que fue de a poco interviniendo en nuestras vidas. Entonces, lo que nosotros, nuestras sociedades democráticas liberales, consideraban, por ejemplo, que era la igualdad ante la ley, se rompió hace mucho tiempo con las leyes de cupo o las leyes de género, en las cuales las mujeres no tienen las mismas penas que los varones, por ejemplo, ante los mismos delitos. Eso viene de rato. Hay muchos elementos del wokismo
que se fueron metiendo lentamente en nuestras vidas. Y se metieron en la cultura, se metieron en las universidades. Vos hablaste recién de Gramsci. Bueno, ¿cuánto hace que se habla de cómo la izquierda radical, la nueva izquierda, se metió en las universidades? Esto viene de hace mucho tiempo. Esta forma de pensar la sociedad, según la cual todo el sistema capitalista es un horror y tiene que ser tirado abajo porque es desigual. ¿Cuánto hace que venimos hablando de las acciones afirmativas, la discriminación positiva? Todo esto fue generando un caldo de cultivo para que el woke apareciera. Y este pensamiento ha echado fuertes raíces incluso en los Estados Unidos, ¿no? Porque si uno anda, más allá de que ahora gobierna Trump, ¿no? Pero si uno habla con los jóvenes de las grandes ciudades, las grandes metrópolis americanas, en buena medida comparten y toman por dado estos principios. Bueno, precisamente por eso es lo que te pasó mientras dormías, porque esto que vos estás diciendo, sobre todo en las grandes capitales, no solo de Estados Unidos, también en las de Latinoamérica y también en las de Europa, en las universidades, estas ideas son donde más rápido calaron, donde más fuertemente se enquistaron, no solo en los estudiantes, sino en los programas de estudio, en los maestros, en los sindicatos docentes. O sea, lo que está es cierto, ahora Trump y hay un movimiento, te diría un poquito de ver cuán loco era todo este mundo. Tenés líderes, los tenemos en Argentina y algunos en Europa. O sea, obviamente Trump, siendo el país más poderoso del mundo, tener un presidente que vaya contra esto y abiertamente contra las políticas DEI, que ahora, no sé si te acordás que hace 5 años todas las empresas aplicábamos, decías, no tanto en la economía. No, el wokismo, pero caló muy hondo en la economía. Las políticas DEI, vos lo sabes perfectamente bien, eran las de inclusión, diversidad y demás, se pusieron en las grandes empresas, en las corporaciones, en los inversores. Ahora hay un ir para atrás, un revisar eso, un correrse, en hacer de cuenta que no pasó, pero lo cierto es que eso, vos podés tener un movimiento político, y es cierto que está creciendo en el mundo, un poco como reacción a la forma ya prácticamente parodia en la que se había vuelto el wokismo, pero en nuestras leyes sigue estando, en las empresas sigue estando, en los gobiernos sigue estando, todas esas cosas que nosotros empezamos a ver que eran una ideología dirigista, constructivista, que metía al Estado en la vida privada de la gente, no solo en lo que invertía, en con quién dormía, en qué comía, en cómo criaba a sus hijos. Esto ha sido muy, muy largo y bueno, llegó un momento que ha generado en la sociedad tal vez una pequeña reacción. Sí, y ¿a vos te parece que el socialismo perdió en la economía, pero está dando batalla en aspectos sociales, culturales como este? ¿Es un nuevo socialismo no económico? Yo no creo que el socialismo haya perdido en la economía, ¿eh? Nosotros tenemos, incluso los dirigentes políticos más, si querés, más conscientes de las ideas de la libertad y de la importancia de tener mercados abiertos y estados pequeños y controlados. Incluso en esos tenés todavía un montón de cuestiones que tienen que ver con la narrativa socialista. La justicia social, las leyes de cupo, la intervención. Tenés un montón de elementos, Martín, que si los buscás, obviamente en los países más izquierdistas, más socialistas, lo tenés en gran escala, pero esa idea de la idea económica del socialismo, la narrativa económica del socialismo, la tenés metida en la cultura. Nosotros hemos hablado mucho diciendo no es separable la economía, no, nos metemos con la economía y no tiene nada que ver la cultura, porque la cultura forja a los líderes políticos y los líderes políticos son los que después implementan medidas económicas. No se puede separar. Así que yo no creo que haya perdido, pero sí es cierto
sí es cierto que se volvió polirrubro, amplió su marco el socialismo, ¿entendés? Entonces empezó a ir a meter socialismo en las cuestiones ecológicas, empezó a meter socialismo en las cuestiones de sexuales, empezó a meter socialismo en las cuestiones alimenticias. Entonces tenés ideas socialistas para la producción de alimentos, que son totalmente de decrecimiento y de ir contra la innovación y contra la posibilidad de desarrollar nuevas industrias y demás. También tenés el ecologismo medrando ahí, también tenés estas cosas divisorias entre mujeres y varones, entre oprimidos de ciertos países y no oprimidos de países más desarrollados. O sea, yo no creo que hayan perdido, creo que se renovaron. Y para ir terminando, te consulto, vos hablás en tu libro sobre el terrorismo de la autopercepción. ¿Podrías ampliar este concepto? Bueno, el libro trabaja mucho sobre cuestiones que tienen que ver con de todos los identitarismos que tiene el wokismo, sobre el identitarismo sexual, que creo que es el que más la gente empezó a percibir muy rápidamente cuando enloqueció y empezamos a ver en las redes sociales cómo esto había avanzado a puntos en los cuales vos, Martín, te agarrás y decís: hola, ¿qué tal? Yo me percibo Martina de 14 años y quiero entrar al baño femenino y estar... Me jubilo antes. Y te jubilás antes, por ejemplo, para que te des una idea de cómo y cuánto tiempo hace que el wokismo está entre nosotros y está muy fuerte. La autopercepción es esa concepción político-social según la cual aquello que vos percibís como tu propia construcción personal debe ser avalado por el resto de la sociedad. Empezó con la percepción sexual, que te percibas mujer, que te percibas una niña o un varón, o que te percibas Sergia para jubilarte antes, o que te percibas Martina para salir de una cárcel y que te manden a una de mujeres y demás. Pero eso se amplió hasta el infinito. Entonces tenés gente que se percibe animal, gente que se percibe un cyborg. Una vez que vos permitiste que ese concepto tan raro tenga la posibilidad de generar leyes, por ejemplo, y tenga la posibilidad de generar políticas públicas, entonces ya el cielo es el límite, porque si yo no te puedo decir que no pienso como vos y que tu propia percepción no crea realidad, más allá de lo que te duela o no te duela, o lo que sientas o demás, no crea realidad, entonces eso lo podemos llevar a cualquier espacio. Y esto es lo que ha pasado. Entonces hago muchas descripciones y muchos ejemplos en el libro de cómo esta autopercepción generó una industria. Vos decías que no estaba en la economía, hay una industria monstruosa alrededor de la autopercepción, con intervenciones y cirugías en niños, con gente que se ha puesto aletas o que se cambia el rostro para parecer, no sé, un reptil o lo que fuera, que piden ser tratados como animales o que piden ser tratados, digamos, como su autopercepción, y que es la obligación de las personas, por fuerza del Estado, que todos vivamos dentro de ese marco autoperceptivo de una persona. Que además choca con otros, porque si yo me percibo algo y vos percibís otra cosa, y esas percepciones son encontradas, bueno, finalmente no sabemos a quién le damos la razón. Es así de loca la cosa. Así que hablo mucho de cómo la idea que en un momento fue como una cuestión de tolerancia, ¿no? De toleremos las percepciones de los demás, llevadas a la intervención del Estado y a una política coercitiva, ha generado un terrorismo. Bueno, Karina, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos, y te preguntamos, por ir cerrando, dónde podemos adquirir el libro, y vamos a ponerlo debajo del video para que la gente pueda adquirirlo, pero si nos comentás dónde, es una gran ayuda. No, mirá, está en Amazon, tanto en digital como en papel. Depende de dónde lo compres. Hay países que llega súper rápido y países que, como el nuestro, que tardan un poquito más, y en digital llega muy rápidamente.
Que bueno, Karina, muchísimas gracias una vez más por esta posibilidad de charlar con vos y gracias a todos por acompañarnos en un nuevo encuentro de podcast de la libertad en el marco de la Fundación Atlas. Muchas gracias. Chao.